Muchas gracias por la maravillosa, eh, pues el trabajo que han realizado para este Congreso Internacional de Fotografía y Museo. Yo de verdad quiero agradecerle a todas las chicas que se han dedicado a esto, a Corín, Marión, Carolina, Zulima y el gran equipo que han hecho porque se ha sido un trabajo exhaustivo y estoy muy contenta de estar aquí, estoy viviendo cosas maravillosas. Y voy a platicar un poco de este acervo del Consejo Mexicano de Fotografía. Parto un poco donde se quedó Talia Montes de esta exposición de imagen histórica de la fotografía en México y vamos a ir viendo cómo se armó este archivo maravilloso que se depositó en el centro de la imagen. El centro de la imagen que no es un museo, pero que cumple precisamente las funciones de un museo en tanto que hace adquisición, conservación, estudio, exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte. Y además, pues es un edificio, es una dependencia que destina sus materiales a la exposición, a la difusión y de manera ordenada y conveniente para estos objetos. Entonces, quisiera nada más irme un poco hacia el año de 1976, cuando se funda el Archivo Casasola, que es nuestra fototeca nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se funda con este material que es muy conocido de la Revolución Mexicana, que estaba en manos de la familia Casasola, y se establece en Pachuca, que es una zona lejana de la Ciudad de México, no muy lejos, pero digamos que es una de las poblaciones aledañas en el estado de Hidalgo. Y este material, el hecho de que se constituya un archivo histórico, es una apuesta audaz para la fotografía, como nos dice Patti Macé, y que ha ido reuniendo materiales de manera maravillosa de los siglos XIX al XXI, con más de 2000 autores. Y esto, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es la implicación de todo esto? Bueno, los Casasolas son una casta de fotógrafos que ellos mismos decían que habían sido amamantados con revelador, ¿no? Porque son varias generaciones, hijos, nietos, sobrinos, nietos que se han dedicado a esto y con eso se forja el primer paso de este archivo que contenía casi 500,000 de imágenes, ¿no? Y bueno, el hecho de que aparecen fotografías muy importantes en este archivo va a generar la conciencia histórico-visual de algunos de los historiadores e historiadoras más importantes de este país, como es la doctora Eugenia Meyer, para buscar esta recuperación y hacer esta imagen histórica de la fotografía en México, que como decía Talia, fue una exposición, una exhibición que se realizó tanto en el Museo de Antropología como en el Museo Nacional de Historia, y en 1978 vamos a tener este maravilloso recuento. Yo he hecho trabajo de historia oral con ella y con algunos otros de los participantes en esta exposición, que además se armó un catálogo que ha sido pieza clave para nosotros. Está, por ejemplo, el primer daguerrotipo de Guerra del Mundo, hasta lo que se conoce ahora, realizado en 1847, que es cuando le cercenan la pierna a uno de los soldados y todos posan, como bien decía la colega que me antecedió, son muchos minutos los que están en esta pose para lograr este documento histórico, ¿no? Entonces la pierna la tiene el médico que la cercenó y los otros soldados están mostrando ahí el muñón. Y vamos a tener muchas visiones de esta época con ese catálogo y esa exposición que inaugura el lazo de la fotografía y la historia, que eso es muy importante. Vamos a tener imágenes muy folclorizadas de las mujeres indígenas, o vamos a tener visiones arquitectónicas de Guillermo Kahlo. Vamos a conocer a la primera fotógrafa que se establece en un estudio en la Ciudad de México, que es Natalia Baquedano, que va a hacer esta secuencia de su hermana Clementina, y vamos a empezar a tener una noción de nuestra historia fotográfica que no teníamos, porque teníamos las historias europeas o norteamericanas. Para el año del 78 se va a gestar este Consejo Mexicano de Fotografía con el interés de diversos fotógrafos y críticos de arte e historiadores. Y esto va a llevar a gestar el primer coloquio latinoamericano de fotografía. ¿Por qué es tan importante? Porque va a haber un vínculo latinoamericano a partir de este momento en donde se va a buscar mostrar
y denunciar las condiciones de vida de México y Latinoamérica frente a las botas militares o a la dictadura blanda que padece México, pero que es muy importante porque van a ser momentos connotados en la fotografía. Entonces, estos documentos que se realizaron alrededor del primer coloquio, el segundo coloquio, que ambos fueron en México, van a estar depositados también en este archivo del Consejo Mexicano de Fotografía, ¿no? El segundo coloquio latinoamericano se va a realizar en el 81 y vamos a ver también que hay una maravilla porque es cómo se van a gestar estas redes latinoamericanas cuando no hay internet, cuando el teléfono es carísimo, y cómo se va a establecer a partir del género epistolar. Y en el archivo del fondo están las cartas, los lazos amistosos, todo esto que incluso hasta Europa, Estados Unidos, Canadá y por supuesto Sudamérica, pero es muy interesante cómo se van dando todas estas lazos amistosos fotográficos para gestar estos coloquios. Y vamos a tener que van a participar nuestros ya fotógrafos connotados, ¿no? Rodrigo Moya o Nacho López, que es otro de los fotógrafos muy connotados que tenemos en México, sobre todo que vienen del periodismo y del documentalismo fotográfico. Enrique Bordes Mangel, es una fotografía que ganó un premio porque está a tiros cruzados con un policía que le está apuntando con una pistola. Y Héctor García, que trabajó las imágenes del movimiento estudiantil de 1968. Entonces vamos a tener el cúmulo de los fotógrafos que venían laborando con décadas atrás y de repente una nueva generación que se está dando a partir de una nueva visión de periodismo en México que se va a dar a través del periódico 1+1 y La Jornada, que son periódicos de izquierda, que son periódicos mucho más liberales en cuanto a la imagen y están con la sede de gestar imágenes novedosas. Entonces van a hacer multifactorial todo esto, digamos, una exposición, el Consejo Mexicano de Fotografía, y hay vetas de publicación que van a ser muy importantes, que van a gestar un movimiento fotográfico muy importante. Entonces, bueno, estas son las propuestas que hace el Consejo Mexicano de Fotografía. Tienen el archivo resguardado con las currícula, con los elementos que los fotógrafos metían, las discusiones, muy interesante porque todo eso está en el centro de la imagen. Vamos a encontrar grupos disidentes del Consejo Mexicano de Fotografía, como es el grupo de los 8, que tuvo un impacto importante porque no todos estaban afiliados al Consejo Mexicano de Fotografía. Y vamos a empezar a ver, digamos, a los fotógrafos que estaban por ahí, por ejemplo, Alicia Ahumada, ¿no? Que hablaba en 1978 hablaba de la necesidad de darle a la mujer en la sociedad un papel importante. Alicia se convirtió en la mejor impresora del país del siglo XX mexicano, ¿no? Era maravillosa, los más importantes fotógrafos acudían a ella. Otros de los grandes fotógrafos, Jesús Sánchez Uribe, afirmaba que su trabajo tenía que tener un punto de vista plástico, estético, es decir, que la fotografía sea fotografía, no que esté alineada a las otras artes. Y estos elementos discursivos son muy importantes porque van a aparecer en el catálogo del primer coloquio del Consejo Mexicano de Fotografía, ¿no? Entonces, quedan como huella, quedan como índice las posturas político-ideológicas de todos estos fotógrafos o estéticas simplemente, y me parece que son documentos muy importantes. Otro de los grupos que se armó se llamaba Fotógrafos Unidos, en paralelo al Consejo Mexicano de Fotografía, y están una serie de fotógrafos que trabajaban en el periodismo o en el documentalismo. Y esto, bueno, también va a abrir vetas importantes en la producción fotográfica en México. Y bueno, les traigo algunos ejemplos. El cúmulo de imágenes son más de 7,248 fotografías solo de los coloquios y las bienales que se resguardan en el Consejo Mexicano de Fotografía, que llegan al centro de la imagen. Yo revisé 3,315 que corresponden a México, ¿no? Luego va a haber otros coloquios, que es la resolución, digamos, que es el cuarto coloquio que se va a realizar en Venezuela,
El tercero se realizó en La Habana, Cuba, el cuarto en Venezuela, el quinto regresa a México, en el centro de la imagen ya va a ser la sede, y se va a realizar en 1996 con ponencias magistrales, ya de Pedro Meyer y de Joan Fontcuberta. Otra de las derivaciones, digamos, de este movimiento social y político y fotográfico tan importante es que se gesta la primera Bienal de Fotografía en México para el año de 1980. Entonces vamos también a tener una puesta en escena de fotógrafos que están trabajando, y lo que es muy interesante es ir viendo que no solo es fotografía documental, sino también hay mucha fotografía experimental, y eso es lo que a mí me parece muy atractivo de este acervo. Se va a dar el primer encuentro nacional de fotografía también, en donde nos vamos a reunir fotógrafos, estudiosos de la imagen, algunos fotógrafos connotados como don Manuel Álvarez Bravo, en fin, va a haber un movimiento interno y externo muy importante. Aquí fueron más de medio centenar de participantes. Entonces, intelectuales, fotógrafos, estudiosos de las imágenes van a estar allí en este primer coloquio que se realiza justamente en Pachuca, dentro del marco del el archivo Casasola, ¿no? Entonces vamos a tener rostros del pasado y del presente, y vamos a ver que en el archivo, en estas 3,315 fotografías, que tuve un encuentro maravilloso porque está sí lo político, lo social, lo estético, lo cotidiano, lo inesperado, el cuerpo, lo simbólico y lo experimental. Y voy a irles pasando algunas de las fotografías con algunos de sus autores, que es esta producción de fin de siglo, ¿no? Importante porque nos da idea de por dónde deambularon los fotógrafos, quienes sí se quedaron en la palestra trabajando la imagen y quienes derivaron hacia otras actividades. Pero casi todos estos son los profesionales de la cámara que se quedaron allí representando estas imágenes. Por ejemplo, estas son muy simbólicas, ¿no? Alto a la represión. Agustín Martínez Castro tenía mucho ese gusto. Arturo Fuentes trabajaba los barrios bajos de las prostitutas, se metía a los antros, a las zonas duras, ¿no? Que fue algo que se abrió en ese momento. O también las cosas curiosas, ¿no? Como Carlos Omonte, que trabaja este tipo de imágenes con una calidad muy impecable. Alan Carter, que hizo esta secuencia visual que es muy linda, fue una de las que fue premiadas en su época. O esto lo encuentro con lo inesperado, ¿no? Como lo hace Adrián Bodek o Adolfo Fotógrafo. Agustín Estrada, que es un fotógrafo que empieza en lo documental y va a acabar haciendo tipo haikus con su imagen de los mejores fotógrafos con una calidad insospechada. También el trabajo del cuerpo, ¿no? Que es algo muy importante. En este caso, Aníbal Angulo trabajó mucho el color en esa época, que era caro y era muy difícil de trabajar, y con sobreimpresiones de mujeres desnudas, de cuerpos desnudos, ¿no? Que va fotografiando y va retrabajando en su imagen. La luz es otro elemento. Akram Saab trabaja mucho estos elementos de lo lumínico, lo estético, y que es interesante ver que no solo había lo documental. Entonces creo que cuando vemos esta gran variedad de imágenes que están plasmadas y que están resguardadas, nos hablan de un discurso de fin del siglo XX que nos puede abrir las puertas antes de la era digital. Entonces, analizarlas, entrar en sus elementos técnico-formales, temático-ideológicos, nos dan paso a cuestiones muy interesantes. Antonio Turó, que cubrieron todo lo que fue el levantamiento del 94 y el refugio guatemalteco en México. Augusto Vázquez igual, él fue un guerrillero que estuvo en Guatemala y usó la cámara como un medio de expresión y de contenido político. Y tenemos también otros, ¿no? Que han seguido, digamos, trabajando otras temáticas de vida cotidiana que parece que son fundamentales. David Magua trabaja, se mete a las minas y trabaja la parte profunda con una calidad impresionante, y vamos a tener todas estas visiones también del indigenismo, porque se van a estar despertando en ese momento. Va a cerrar en gran medida con el terremoto que tuvimos en el 19 de septiembre, y esas van a ser las imágenes que van a estar cerrando este archivo fotográfico. Tenemos Eniac Martínez,
Krista Cowry, que fue la primera mujer que dirigió un laboratorio fotográfico en México en el 1+1 en 1978. Entonces sí, hay una parte de mujeres que es muy importante, que hay que rescatar, que hay que trabajar. Karen Cordero acaba de hacer una exposición con ello, y que es el discurso de estas mujeres, ¿no? Lo irredento que toma José Clau, y la condena. Perdieron el apoyo estatal, perdieron su casa que les habían dado con una renta que les llegaba mensualmente, y el resguardo. Pedro Meyer, que es uno de los gestores de este proyecto, aquí con Graciela Iturbide y Pablo Ortiz Monasterio. Y estos son los archivos que contiene el Centro de la Imagen, ¿no? Todos estos están allí con la posibilidad de ser estudiados, analizados, de hacer exposiciones, de hacer libros, y creo que es una colección de fotografía latinoamericana muy importante, porque el acervo abarca imágenes de Brasil, Chile, Argentina, de las dictaduras, incluso tenemos ahí de España, de Francia. Aquí está, digamos, más o menos cómo están distribuidas estas imágenes, de Venezuela, Uruguay, Suiza. De España tenemos 7 nada más, pero bueno, son significativas todas ellas. Brasil 1224, porque los fotógrafos brasileños eran muy dedicados, ¿no? Entonces, sí es importante, porque además hay boletines del Consejo, todo lo que se realizó de material, digamos, de divulgación, que es muy importante, y todos estos fotógrafos que acabaron haciendo muchas cuestiones experimentales. Y a esto me gusta subrayarlo, porque no es solo aquello documental, y entonces podemos ver que ese fin de siglo XX preparaba a sus fotógrafos ya para hacer cosas mucho más, entrar a una era digital y poder abrir las puertas a un mundo simbólico y a un mundo de representaciones de otra índole, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante. La condena es darle salida a estos materiales, concursos, seminarios, exposiciones y eventos. Hay que recuperar la memoria de los presidentes, que todavía están por allí, muchos de ellos, hacer historia oral. Aquí están algunos de ellos: Pedro Meyer, Enrique Villaseñor y Armando Cristeto, en quien me basé mucho para hacer una reconstrucción histórica del Consejo Mexicano de Fotografía. Y bueno, adelante, a pesar de los temblores, terremotos y todo esto, tenemos que dar la batalla por la recuperación de la memoria. Y es sustancial, es parte del trabajo, del resguardo, de la función, finalmente, de un museo, su difusión y su investigación. Y esta es la tarea que tenemos en un espacio que puede recuperar esta memoria latinoamericana singular en un vistazo al fin del siglo XX. Y pues, muchísimas gracias a todos por su paciencia. Aquí una cosa importante nada más, que fue declarada esta colección Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe por la UNESCO en el año del 2016. Aquí es cuando se hace entrega oficial por parte del Consejo Mexicano de Fotografía al Centro de la Imagen, y agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.